desde mi quebranto. El Espíritu Santo se glorifica dentro de mí. Yo también te alabo desde mi quebranto. El Espíritu Santo se glorifica dentro de mí. Se acercaron a Jesús unos saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés dejó escrito, si a alguien se le muere un hermano, dejando mujer pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 estuvieron casados con ella. Jesucristo contestó: están equivocados. No entienden la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán, serán como ángeles del cielo. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versos 18 al 27. Jesucristo goza de una perfecta personalidad. Jesucristo goza de un perfecto conocimiento de la palabra de su Padre Celestial. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 2 de junio, año 2021. Somos templo, morada del Señor, hijos del Dios eterno. Fuimos cegados con el Espíritu de Dios, vida nueva en Jesús tenemos. Ese capítulo 12 del Evangelio según San Marcos nos propone pensar en cómo es importante tener un conocimiento pleno de la palabra de Dios, saber sobre las Escrituras, escudriñar la Sagrada Escritura. Hermenéutica es una palabra que se utiliza para las personas que estudian la Sagrada Escritura y hacen una interpretación muy correcta de la Sagrada Escritura. Entonces hay 2 cosas como fundamentales que Jesucristo nos pide revisar a los que creemos en Él. Lo primero que hay que revisar es qué conocimiento tengo yo de la Sagrada Escritura, qué conocimiento tengo acerca de eso y qué conocimiento tengo acerca del poder de Dios. Porque la pregunta que le están formulando un grupo minoritario que se llaman saduceos allí en Israel, que eran una secta como minoritaria del judaísmo y estaban como empadronados, podríamos decir así, como con los personajes de que tienen poder en un pueblo, por ejemplo el dinero, poderosos de la nación, es decir, la familia del sumo sacerdote. Los principales eran saduceos. Normalmente colaboraban, dicen los historiadores, con el Imperio Romano y les permitía como conservar ciertas comodidades y privilegios en la sociedad. Esto eran los que se llaman saduceos en la Santa Biblia y ellos no aceptan la resurrección de los muertos. Admitían la autoridad de los 5 primeros libros que tiene una Biblia, que se llama el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También de ellos se sabe que tampoco creían en que el hombre tuviera espíritu o que existieran los ángeles o la vida eterna. Tuvieron también enfrentamientos con los apóstoles y esto quedó escrito en la Biblia. Por ejemplo, cuando uno lee el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice allí: hablando ellos al pueblo, vinieron unos sacerdotes con el jefe del guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciasen a Jesús en la resurrección. Ahí aparecen otra vez los saduceos, según la Biblia, como enardecidos, como enojados. Estos tipos están hablando de resurrección de los muertos y esto no puede ser posible. También el capítulo 23 del libro de los Hechos de los Apóstoles va a decir: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas.
Ahí tenemos los saduceos. Y tenemos toda una polémica en la Santa Biblia para aprender algo importante que me parece a mí, a tener un concepto muy claro de la Sagrada Biblia, no dejarnos embabucar ni emocionar ni creer que yo tengo la interpretación y los demás no la tienen, o confundir a las personas con la explicación de la palabra de Dios, que eso es otro defecto. No, en Jesucristo hay una personalidad de esas bien buenas para imitar, que es personalidad perfecta. Tiene dos cosas importantísimas: una personalidad llena del amor, de la caridad, de la misericordia, y una personalidad que corrige los defectos a tiempo, y lo hace también con cariño y lo hace con amor, pero corrige defectos, no los deja pasar. Por eso Jesucristo les contesta: están equivocados, y lo hace de una manera amable y sencilla, es decir, no los está atacando. Dice: ustedes están equivocados, no entienden la Escritura ni el poder de Dios. Es decir, como que los invito a que revisen un poquito la Santa Biblia. Es importante eso que está, esa conclusión del Santo Evangelio. Podemos hablar de unos saduceos como modernos o históricos también dentro de la historia de la humanidad. A ver, gente que se parece algo así como a un saduceo, pensar en estos de hoy en día que eliminan el cristianismo, lo sobrenatural, como que yo no creo en eso, yo no creo en Dios, dirán otros, yo no soy muy creyente, yo no creo que haya resucitado, yo no creo mucho en esos milagros, yo no creo en las sanaciones, yo no creo mucho en eso, y a eso le llaman algunos autores los saduceos modernos, como los que están equivocados acerca de la eternidad. Y puede haber gente que no crea en la vida eterna, o que la persona se murió y se acabó, dirán otras personas en este siglo XXI que estamos en la actualidad. Pueden haber muchas polémicas. Aquí lo que me interesa a mí es cómo caer en la cuenta y aprovechar la Santa Biblia para uno tener dos cositas importantes: mucho respeto por la Sagrada Biblia, interpretación de la Sagrada Biblia. Cuando se va a predicar un texto de la Biblia, preparar mucho, informarse, leer, documentarse, y no hablar ahí a la loca y decir: no, es que esto me salió. No es que le haya salido. La Biblia no se trata así. Entonces es muy importante lo que Jesucristo dice: ustedes desconocen la Escritura. Y no es el único momento que Jesucristo llama la atención por desconocer la Escritura o manipularla o manejarla a su propia condición. Por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, aparece una parábola del joven rico. Le pregunta acerca de la vida eterna y Jesús le dice: ¿qué lees en tal parte? ¿Qué lees en el Evangelio? ¿Qué lees en la palabra? Cuando los fariseos quisieron conocer su postura acerca del divorcio: ¿y tú qué opinas acerca? ¿Es lícito divorciarse de su mujer? Y la respuesta de Jesucristo fue la Biblia. ¿Qué dice? ¿Qué les mandó Moisés a ustedes? Es decir, como que vuelvan a revisar qué está escrito allí y hablamos y nos entendemos. Es decir, uno habla de una religión y se entiende en materia de religión cuando habla con una persona que consulta la palabra, medita la palabra, ora con la palabra, es respetuoso de la palabra, no exagera la palabra, no utiliza la palabra para echarle vainas a los demás o para condenar a los demás. Eso es muy importante. Y es importantísimo tenerlo en cuenta. Jesucristo le hace caer en cuenta a los hermanos saduceos porque están equivocados. El Papa Benedicto, en una homilía, un 11 de mayo del año 2011, esto también lo investigué, lo que estamos diciendo, hay que investigar la palabra. ¿Qué dice un papa, por ejemplo? Eso lo puede iluminar a uno mucho. El Papa Benedicto se comenzó a hacer una cantidad de preguntas bien importantes acerca de este texto bíblico, cuando se pregunta si los muertos van a resucitar o no van a resucitar. Y Jesucristo dice: no han leído lo que dijo Moisés en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, yo no soy un Dios de muertos sino de vivos. Todo eso está escrito en la Biblia. Entonces el Papa aprovecha eso y formula unas preguntas bien interesantes. Escuchen lo que dice el Papa Benedicto. ¿Qué es el hombre?
¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el fin de la vida? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el origen? ¿Qué es el fin? ¿Qué es el dolor? ¿Cuál es el camino para conseguir la verdadera felicidad? Dice el Papa Emérito. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es un juicio? ¿Qué es la sanción después de la muerte? Oigan esas preguntas. Cantidad de preguntas se formulaba el Papa en su homilía. ¿Cuál es finalmente aquel último e inefable misterio que envuelve la existencia de un ser humano? El hombre sabe que no puede responder a la necesidad de entender las cosas de Dios. Oigan eso que dijo el Papa Benedicto. ¿Por qué será que el ser humano es tan terco? Usted no sabe más que la Biblia, usted no está por encima de Dios, el discípulo no es más que su maestro. Si logra ser como su maestro, genial que existan discípulos de esa manera. Pero el Papa Benedicto XVI no pone a uno a pensar, el hombre sabe que no puede responder a tanta cosa. De entenderla necesita abrirse, ahí da la solución el Papa. ¿Por qué no se abre a los demás? ¿Por qué no se abre a la oración? ¿Por qué no se abre al Espíritu Santo para que le pueda dar un entendimiento bueno de la Sagrada Escritura? El hombre lleva la sed de Dios y tiene que abrirse a la palabra y al Espíritu de Dios. Bien importante para que no cometamos errores en la interpretación, ni utilicemos la palabra para hacer sentir mal a las demás personas, ni para hablar de condenación, menos porque Dios no está interesado en condenar a nadie ni hacerle mal a nadie. Muy bueno, aprendimos en el día de hoy a una personalidad bien bonita de esas cristianas, católicas, pegaditas a la Biblia, que tenga dos cosas fundamentales, muy llena de caridad y misericordia, y que sepa corregir con mucha prudencia y con mucho amor a la persona misma que se equivoca, que la sepa corregir. Alabar a Dios cuando en la vida te vaya bien. Qué bueno es alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas. Qué cosa buena, qué cosa buena. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Yo también te alabo desde mi quebranto. El Espíritu Santo se glorifica dentro de mí. Yo también te alabo.